Doctor Roberto Re, psiquiatra, especialista en depresión y ansiedad. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sesiones que ya podemos hacer. Garantizadas. Garantizadas. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Dígame que tiene un TOC usted, porque si no... No, ¿Descubrió algún TOC que tenga? no, cuando era chico tenía una cierta obsesión y eso podríamos decir que es normal, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver. Todos tenemos algo que tiene que ver con el orden, con la limpieza, con ciertas ideas que tienen que ver justamente con lo que el mundo considera ideas repetitivas. Okay. Estas ideas, ya de acuerdo a la clasificación internacional, cuando ya no son normales, se transforman en patológicas. Por lo tanto, ideas obsesivas con algunas compulsiones ya son patológicas. Okay. Ideas obsesivas solas son ideas que tienen que ver con repeticiones. En realidad, el TOC es un trastorno del pensamiento y de la conducta. Bien. Perdón, digo, ahí, eso se trata, se cura, no, se maneja o depende el caso en profundidad. Todo depende de qué tipo de gravedad tiene. Porque hay casos leves, hay casos moderados y hay casos graves. Okay. Pero el TOC podríamos decir que ya es una entidad en donde deja de ser una caracterología que es con cierto grado normal, la obsesión, ser pulcro, ser ordenado, tener aspiraciones que pueden tener que ver con un estilo, por ejemplo, ahorrativo de ser, y que todo eso forma parte de la normalidad. Ahora, verificar la puerta de salida de la casa, la limpieza, en términos normales, no es obsesión. Okay. Ahora, cuando ya la verificación, cuando la limpieza, cuando la idea surge en forma repetitiva, dura más de 1 hora, interfiere con las actividades diarias de la persona, entonces ya tenemos que hablar de obsesiones patológicas. Y cuando a esto se le agrega compulsiones, que son acciones que la persona tiene que hacer para desarmar las obsesiones, entonces hablamos de un TOC verdadero. Y si no lo trato o lo trato levemente, ¿eso me puede llevar a una depresión? Porque la ansiedad está dentro del TOC, ¿no es cierto? Corríjame si no. En realidad, cuando se trata de patologías, como la obsesión-compulsión, siempre viene acompañado de ansiedad. Y esta ansiedad, evidentemente, cuando se cronifica en el tiempo, puede desgastar a la persona a tal punto que el desgaste puede llevar a un cuadro depresivo o en otros casos a otras patologías que también se pueden solapar con el TOC. Correcto. Okay. Sí, me viene la pregunta a la cabeza. Yo tuve muchos años de terapia y lo sigo teniendo. Y siempre pensé en cuál es la diferencia de una depresión más crónica, más, ¿cómo decir? La palabra es incorrecta la que voy a usar, pero inescapable, por ejemplo, comparado con una depresión más llevadera, pasadera, por así decirlo. Una depresión que podemos, como decir... Manejar, ¿no? Claro, manejable. Yo veo mucha gente que tiene depresión, que no está medicada, y mucha gente que tiene depresión y que sí está medicada. Y en mi experiencia, los casos entre la medicación y la no medicación son bastante similares. ¿Cuál sería la diferencia entre una depresión así más fuerte y una más medicada, medicable? La depresión es un trastorno del humor. Es decir, es un desorden del humor que cuando dura más de 15 días puede iniciar un cuadro de tipo patológico. Okay. Y cuando dura más de 3 meses ya es un cuadro crónico. Okay. Pero tristeza podemos tener cualquiera. Todos. Se nos muere el perro y vamos a estar 3, 4, 5 días un poco depre. Cuando tenemos una pérdida de algo, Eso, también. ¿no? Estoy medio depre, pero en 15 días se tiene que resolver. Si no se resuelve en 15 días, entonces ya estamos en un periodo crítico. Si pasan más de 3 meses, ya estamos hablando de un cuadro crónico. Lo que ocurre y lo que vos bien marcás es que la depresión puede ser una enfermedad crónica que subsiste no solamente durante más de 30 o 60 días, que puede subsistir muchos años y la persona no la registra. No se da cuenta. Es una depresión leve, pero
que trastorna el humor, irrita y el comportamiento, porque la irritabilidad suele venir acompañada de los cuadros depresivos. Claro. Pero cuando ya es un cuadro clínico establecido, potencialmente grave, medicado y también, hasta mortal, porque la depresión también altera las neurohormonas, claro, y altera todo el funcionamiento, distresando a la persona. Esta irritabilidad puede inflamar los órganos, y los procesos de inflamación ya sabemos que tienen que ver con inmunología alterada, tienen que ver con muchas veces stroke o accidentes vasculares, accidentes vasculares, infartos o problemas neuroinmunes que pueden con el tiempo generar cuadros graves, inclusive mortales. O sea, que la depresión puede matar. Claro, sí afecta el cuerpo, o sea, las células, yo siempre tuve esta lógica de que medio reaccionan a nuestros pensamientos, medio que piensan de una manera, viste como te dicen siempre, esto es un comentario muy de madre, pero viste, cuidate, está de buen humor, que el mal humor mata. Toda esa lógica, no es que el mal humor mata, es que hay humores, hay cosas que pasan en nuestro cerebro. Hay una cosa que quiero aclarar en este punto, que cuando las lágrimas se secan y la persona no llora, pueden llorar los órganos. ¿En serio? Claro, digo, estoy llevándolo a lo emocional, ¿no es cierto? Cuando dicen todo va a los órganos, todo o se hace una enfermedad, claro, todo va para adentro. Por adentro sufrís. Hace muy pocos días, una persona que yo conozco, con un cuadro de estrés crónico, sintomático, con dolores corporales, una persona joven, le hicieron un escáner, es decir, le hicieron tomografías de todo el cuerpo y le encontraron una pericarditis. Es un proceso inflamatorio que genera un líquido mínimo, laminar, entre una hoja y otra de la serosa que cubre el corazón, y sin embargo no tiene otra sintomatología coronaria ni cardiológica. Todo acá. Claro, todo acá. Hace tiempo que está distresada, hace tiempo que viene sufriendo, y entonces como consecuencia tenemos cuadros proinflamatorios que tienen que ver con orígenes, causas y consecuencias. ¿Por qué nos cuesta llorar? Bueno, hay cuestiones culturales. Los hombres no lloran, ¿no? Como decía The Cure. ¿Te respondo? Respondé. No. Estoy desafiando. Bien, los hombres y las mujeres, cuando tenemos sentimientos y emociones de tristeza, tenemos que llorar, porque eso se llama catarsis, es decir, es una forma de experienciar hacia afuera para que no entre hacia adentro. Claro. Es decir, nosotros somos seres relacionales, nos relacionamos con el mundo, con las circunstancias, pero también con nuestro propio organismo y con nuestra propia inconsciencia, nuestra propia persona en nuestra intimidad. Claro. Es decir, somos misterios de intimidad y de apertura. Claro. Cuando por alguna pérdida no lloramos, entonces esos duelos, algún órgano empieza a llorar. Algunos, digo, los duelos eternos, ¿no? Esto que decías para adentro de la depresión, ¿no? Cuánta gente está con duelos que no sabe o se da cuenta después y se genera esa depresión interna que cae, ¿no? Después que era por un duelo, por un fallecimiento, por lo que un duelo de pareja, un duelo matrimonial, ¿no es cierto? Para adentro. Vos estás pegando en un tema central de la psiquiatría. Y más que de la psiquiatría, de las ciencias del comportamiento y de la conducta, porque hay muchos duelos, hay muchas formas de dolor y de sufrimiento. No es solamente lo que siento cuando un familiar fallece, no es solamente cuando pierdo un trabajo, no es solamente cuando pierdo una reputación, sino que el gran problema de las crisis significativas de las personas tienen que ver con duelos. Está bien, y de eso, voy para este lado, perdón, doctor. Digo, y de eso también, digo, ¿se puede convertir o puede ir hacia un TOC? ¿Un TOC puede tener detrás un poco esa carga? En realidad... ¿O podría ser? En realidad hay criterios modernos para comprender esta patología que es el trastorno obsesivo compulsivo, y todo indica que no es solamente una patología de origen psíquico, sino que también puede haber antecedentes en la
biografía, en la historia vital de la persona. Por ejemplo, una madre que pudo haber tenido una simple gripe en el momento del embarazo, puede, en ese momento donde el niño está cursando el cuarto, quinto, sexto mes, donde se está conformateando el cerebro, en algún lugar, en algún núcleo cerebral, no importa el lugar, es decir, puede la reacción antígeno-anticuerpo del virus de la influenza, de la gripe, puede hacer que ese niño empiece a reaccionar frente a lo que después va a desarrollar 18 años después en un TOC. Eso es una inmunidad ya conocida, y hay también patrones que porque somos genética, pero también medio ambiente. Claro. Es decir, genes y epigénesis. Claro. Es decir, lo de afuera y lo de adentro. Y entonces, en un momento determinado de un gran estrés, y esto tenemos que sí tenerlo en cuenta, que cualquier enfermedad psiquiátrica muchas veces no viene sola y siempre puede venir acompañado de un gran estrés, es decir, un gran distrés es la disfunción del estrés con acompañamiento de un gran sufrimiento que no se puede elaborar significativamente o a través de un proceso o terapéutico o psicoeducativo. ¿Existe la depresión colectiva, atendiendo lo que acaba de decir? Los múltiples duelos que transita la humanidad, esto que recién señalaba, el ambiente en el cual vivimos, de tanta presión, bueno, la situación económica, política, mundial. Es una buena pregunta la suya y muy compleja, pero de todos modos vamos a dar una respuesta sencilla. Somos individuos. ¿Qué quiere decir? Somos unidades no divididas, integradas dentro de nuestra misma persona, pero a su vez abiertos al mundo y al contexto. Y lo que nos ocurre en el contexto puede también influenciar en nuestra intimidad única e intransferible. Por lo tanto, los procesos sociales, los procesos de duelos sociales, evidentemente van a producir también contagio. Cuando Argentina ganó el Mundial, millones de personas salimos a la calle. Euforia. Es decir, un contagio, un buen humor. Cuando, bueno, algún ser también, estuve viendo el tema de Maradona, cuando muere un líder también de fútbol, también nos entristecemos, digamos, como sociedad, colectivamente. Es decir, hay que entender que somos comunión y también que somos comunidad. Gracias. Bien. Con respecto a los TOCs, ¿no? Como para volver, ¿hay una disminución en la edad en la que se empiezan a percibir y que hay diagnóstico, digamos? El tema de la pandemia, ¿no? Con los adolescentes, siento que pudo haber golpeado bastante ese tipo de comportamiento, ¿o no? Yo no sé si TOC específicamente, pero que la pandemia provocó graves trastornos de salud mental, no cabe duda, ansiedad, y estamos viendo las secuelas. Además de la ansiedad, estamos viendo las secuelas, porque evidentemente, sobre todo en los niños y en los adolescentes, toda la cuestión vinculada al miedo y al encierro, a las pérdidas de las libertades civiles y, por otro lado, a la pérdida de la capacidad que el hombre y los chicos tienen de interrelación, escuela, familia, actividades, evidentemente va a dañar. Si a esto le agregamos el miedo a la muerte, como de alguna forma se instaló, evidentemente puede dejar secuelas. Me gustaría saber si hay algún... Viste que uno va y se hace la ITV con el auto, ¿no? Para ver cómo, la BTV. ¿no? Para la BTV, para ver cómo estamos de salud con el auto. Uno va al médico, haceme el análisis anual. Pero de psiquiatra no me hables. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Claro. ¿Cada cuánto uno tiene que ir a hacerse revisar la cabeza por un psiquiatra? Bueno, en realidad esto es también personalísimo, ¿no? Porque la patología, la prevención es fundamental. Es decir, mejor prevenir que curar. Y cuando yo tengo indicadores, como puede ser la ansiedad, evidentemente ya me está dando alguna pauta de que hay ansiedades buenas, que son pasajeras, que todos tenemos, y hay ansiedades que ya
se empiezan a cronificar. Yo digo que la ansiedad es como la fiebre. Es decir, uno puede estar cansado y un día o tomarse una gripe 2 o 3 días y al tercer o cuarto día la gripe se cura con medicación o sin medicación después de 7 días, ¿no? Entonces, un proceso normal, la ansiedad, no va a pasar nada, probablemente no tenga que consultar. Pero cuando la ansiedad prevalece, cuando el dolor corporal prevalece o cuando ya la ansiedad pasa a un estado de angustia y sobre todo a nivel de sufrimiento, lo más rápidamente posible tengo que consultar a un terapeuta. Te voy a hacer una pregunta más complicada todavía. ¿Qué hacemos cuando tenemos a alguien cerca que sabemos que está sufriendo un TOC, pero esa persona no lo reconoce? ¿Cómo la convencemos de que visite o por lo menos tenga una charla con un profesional? A las trompadas no. Nunca. Ok, buenísimo. Pero para eso, bueno, yo tengo que, en primer lugar, felicitarlos a ustedes, porque lo que ustedes están haciendo con esto es prevención. Es decir, hay todo un criterio muy marcado que viene desde la antigüedad que tiene que ver con el estigma de la locura. Sin embargo, el TOC bien tratado y sobre todo a tiempo, cualquier patología psiquiátrica, pero también los TOC y también las depresiones, cuando pueden ser abordados lo antes posible, siempre el pronóstico es mejor. Okay. Entonces, la rapidez en la toma de decisiones tiene que ver con el consenso público que hace 20, 25 años, cuando en los congresos de Estados Unidos los profesionales escuchábamos que la persona tenía pánico, era difícil traducir en la Argentina, decirle a un paciente en el consultorio usted tiene pánico, porque en realidad no estaba ni arriba del Titanic ni se estaba por caer o prender fuego el edificio donde vivía.